Jesús siempre está con nosotros, pero hoy está Jesús, el siervo del Dios Altísimo, nuestro querido hermano, el pastor de la iglesia de la ciudad de Tranqueras. Y quiero invitarle a él y a su esposa para que quiero presentarlos. Para quien no conoce a Jesús, hoy tienes una oportunidad de conocer a Jesús. Claudia, Dios les bendiga. Jesús. Y voy a dejar en manos de ellos que ellos hagan sus presentaciones. Bueno, como saben, yo soy Jesús. Y ella es mi esposa Claudia. Traigo saludos de la iglesia de Tranqueras para todos ustedes, en más este cumpleaños. Y como cuando oro por la gente en Tranqueras siempre le digo, y que Dios le dé muchísimos años más. Y muchísimos más. Y que sigan creciendo, sigan avanzando. Una pareja cayó. Van a seguir cayendo. Dios los bendiga a todos. Es una alegría estar compartiendo esta mañana con ustedes y les deseo multiplicación en todas las áreas de sus vidas, de sus ministerios, como iglesia y como templo también. Vamos a ver este templo grande y lleno de almas que sedientas del Señor, que vienen a buscar al Señor, que están aceptando al Señor, y que va a ser para la gloria del Señor, pero también la bendición de este barrio. Amén. Mi hija también está allí, pero mi más chiquita, pero ya está grande. Mis 3 hijos, ¿saben que tengo 3 hijos? Tengo uno casi con mi edad. No, pero tiene 29 años, ya es un poco más alto. Y tengo el otro con 24, 25 años. Y una hija con 17. Estamos bien apurados. Y con mi esposa estamos recién pasando los 30 años. Juntos. ¿Saben que cuando llegué aquí pasé al fondo y entré y fui allá y me acordé de la prédica del domingo pasado que hice en la iglesia? Y si les digo por qué me acordé de la prédica del domingo, ustedes saben que prediqué el domingo los 3 tipos de personas, de hombres que Dios ve. Entonces prediqué sobre el hombre natural, el hombre espiritual. Entonces yo estaba el hombre espiritual el domingo. Nadie quería ser el hombre natural, que el hombre natural no tiene a Dios, pero el hombre espiritual. Pero hoy cuando entré, pasé allá y miré el fondo y la comida, dije, creo que era carnal. Porque ese es el tercer hombre. El carnal, aquel que habiendo aceptado a Cristo, aún vive en la carne. Y miré para la parrilla y dije, Señor, misericordia. Pero que Dios los bendiga, y como también de parte de la Junta Nacional ya enviaron las felicitaciones por el cumpleaños, pero bueno, también parte de la Nacional, felicitaciones para la iglesia. Y en todo esto venía acordándome sobre la prédica, cuando el pastor me pidió ya hace un tiempo atrás, no sé cuánto hace, pero ya hace. Y he estado en estos días, buscando la dirección del Señor. Y ayer Dios me confirmaba bien la palabra. Es interesante, Dios, a veces yo comienzo a preguntar al Señor. Entonces me venía acordando de una historia que escuché hace un tiempo. Y decía que cierta vez un hombre, un ganadero, un señor ya anciano, estaba en su campo trabajando, y en un momento le aparece otro señor, se presenta a él, le dice así: yo soy el inspector que vengo de parte del gobierno, y el gobierno me ha dado autoridad. Y le mostró la placa y le dijo: a través de esta placa quiero decirle que yo soy un hombre autorizado para el gobierno para inspeccionar todos los bienes que usted tiene en su campo. Y el hombre, el anciano, accedió y le dijo: está bien, solo que quiero pedirle que usted
no pase aquel campo que está cercado allá. Y el inspector lo miró y le dijo, mire, usted no ha entendido. Yo tengo autoridad y tengo el poder que me concede esa autoridad, que es el gobierno de nuestro país, en el cual me dice que yo con esto que estoy aquí puedo entrar a donde se me plazca en su propiedad. Y dice que este hombre anciano bajó su cabeza y cedió. Y este inspector, muy orgulloso, muy altivo, entró a recorrer su propiedad. Y en un momento dice que este hombre siente al inspector gritando y lo mira, y este hombre viene corriendo desesperado. Había entrado en aquel campo donde no le había dicho que no entrara. Y desesperadamente este hombre viene corriendo y gritando, socorro, socorro, que el toro me agarra. ¿Y qué hago? Y él le dijo, saque su placa y muéstrele. Bueno, yo no sé cómo terminó bien este cuento, pero yo no creo que el toro le haya escuchado algo sobre su placa, ¿verdad? Les voy a invitar en el libro de Juan, capítulo vamos aquí en Juan, vamos a leer un texto que tenemos. Juan, ¿saben dónde es, verdad? No las cartas de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15. Vamos a leer a partir del versículo 18. ¿Lo tienen? Juan capítulo 15, versículo 18. ¿Lo han encontrado? Vamos a leerlos juntos, si me acompañan. Y dice así: si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, también a mi Padre odia. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y me han odiado a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me odian. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde un principio. Amén. Padre, aquí tu palabra, esa palabra viva, esa palabra eficaz, esa palabra cortante, esa palabra, Dios, que tú dices que es como una espada de dos filos que penetra hasta lo profundo del alma, del espíritu, de las coyunturas, de los tuétanos, y aún discierne hasta las intenciones del corazón. Esa palabra tuya, Dios, sea, Dios, volcada sobre nosotros. Lo declaramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo quería hablarles en esta mañana sobre la persona del Espíritu, pero también del poder de las obras del Espíritu Santo sobre los cristianos. Jesucristo aquí está hablando, mi Biblia tiene el título: el mundo nos odia. El mundo nos odia. El mundo tiene odio contra Cristo. El mundo tiene odio contra los cristianos. En un momento escuché a un predicador decir que nosotros somos pequeños Cristo. No sé si tan pequeños así.
Y yo tal vez porque me llame Jesús, hoy cantaban la música Jesús y me acordaba cómo me reía cuando cruzaba cerca de una iglesia y escuchaba cantar Jesús. Yo les decía, no sé por qué me llaman en esa iglesia. Y ahora estaba escuchando esta música. Jesús dijo en Juan 16:7, es necesario que me vaya para que les envíe aquel que los ayudará y consolará, aquel que los respaldará. Esto leí en la Biblia en lenguaje actual. ¿Saben que ese consolador es Espíritu Santo? Él llegó en grande estilo. Allí lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 2. Ese consolador que Cristo había prometido, en el cual Él había dicho, en aquel momento dijo, miren, ustedes tendrán gran confusión en el mundo y tendrán gran luchas. Dice, pero miren, yo les voy a enviar el consolador, yo les voy a enviar la ayuda, yo les voy a enviar la compañía, yo les voy a enviar a aquel que ha estado a través de mí, estaba diciendo Jesús, haciendo las obras del Padre, aquello que me ha sido enviado y me ha sido comisionado para hacerlo. Pero dice él, quédense tranquilos porque yo les voy a enviar esa ayuda. ¿Saben que el Espíritu Santo ha venido para dar testimonio de la resurrección y de la ascensión de Cristo a los cielos? Y de que ahora Él está allá con el Padre. El Espíritu Santo vino para dar testimonio de Jesucristo. Es por eso que hay una plena convicción. Yo cuando predico y estoy hablándole muchas veces a algunos incrédulos, tengo una convicción y una certeza que aún el incrédulo puede ver y sentir aquellas cosas que vieron y sintieron las personas que estaban crucificando a Cristo en aquella cruz. Porque el Espíritu de Dios, el Consolador, dice, os dará a entender y os enseñará todas las cosas de las cuales yo os he hablado. ¿Saben? Está interesante esto. Yo ayer fui a un lugar. Y fui a un lugar y allí estuvimos con una profesional. Estuvimos con mi hija, una odontóloga ayer. Eso fue tan interesante. Y así mientras estaba atendiendo a mi hija, esta señora comenzó a hablar conmigo y comenzó a tirarme el tema de la iglesia. Y yo cómo me identifico con cómo era antes con este tipo de personas. Yo llegué a hacer un culto en una obra y con un casco salí a levantar ofrenda para reírme a un cristiano. Entonces, ¿cómo veo estas cosas? ¿Cómo las personas actúan? Las personas en Cristo. Esta mujer comenzó a hablar y comenzó a buscarme la boca. Comenzó a hablar de la iglesia. Y ahí comenzó a hablarme de su santa de devoción. A la Virgen María, su santa devoción, a igual le prendía su velita y le hacía sus pedidos. Y ahí va y me dice, ¿sabe por qué su iglesia ha crecido? Bueno, estaba hablando de la iglesia Alianza de Cristo, la iglesia Tranqueras, pero me dijo, ¿sabe por qué su iglesia ha crecido? Y yo le dije, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un cura, un sacerdote que no tiene liderazgo ninguno. Él está corriendo toda la gente y toda la gente se está yendo para su iglesia. ¿Y sabe por qué su iglesia crece? Porque nuestro cura lo está ayudando. Y yo le miré bien a los ojos y le dije, mira, quien está haciendo la obra es el Espíritu de Dios que está aquí en este mundo y está obrando sobre esas personas. Y le voy a decir algo más, Cristo no necesita de su cura o de su sacerdote para darle vida a las personas. Es el Espíritu de Dios el que está testificando y está hablando a las personas para que conozcan realmente a Jesucristo el Señor. Porque al Espíritu de Dios no le agrada religión. El Espíritu de Dios apoya el Evangelio y el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero fue tan interesante porque me clavó los ojos y yo le enderecé la vista y le dije, hace poco me acordé del pastor René que decía algo, que alguien le había dicho que
Cuando el diablo está en alguien no hay que bajar la vista, hay que levantarla. Y no sé, eso me pasó por la mente. Dije, vamos a poner ojo con ojo. Aunque no soy cazador de capincho, ni sé tirar tiro, pero fue tan interesante que esta persona me mira y dice, ¿sabe? A partir de ahora voy a empezar a orar a Jesús y no voy a aprenderle más de él a la Virgen María. Y te digo algo más, cuando venga de Montevideo, yo quiero saber los horarios que quiero ir a escuchar la palabra de Dios en su iglesia. ¿Saben? ¿Saben? A esta persona ya le había hablado algún tiempo atrás sobre Dios. Le había testificado, pero había quedado. Y mi hija salía allí, mi hija dijo, papá, ya le había hablado hace mucho tiempo. Yo siempre vengo a hacerme los arreglos aquí. Y vio lo que dijo. La obra del Espíritu de Dios. El poder del Espíritu de Dios actuando para llegar a las personas a sentir esa convicción de pecado, de juicio, de justicia. ¿Saben que Jesús le estaba hablando a sus discípulos en cierto momento? Y así en el libro de Lucas 24:49, Él dijo, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero, dice, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investidos de poder desde lo alto. Él le dijo, ustedes no se precipiten, ustedes esperen, porque necesitan ser investidos de poder desde lo alto. ¿Saben lo que tiene una mujer o un hombre común? Eso no es suficiente para predicar el evangelio y para que tenga efectos. Esto no es suficiente. El poder humano. Yo el otro día les decía, predicaba sobre el hombre natural, aquel natural es que está sin Dios. Y hablaba sobre el hombre espiritual, es aquel hombre que el Espíritu de Dios está guiando, aquella mujer que el Espíritu la guía y la lleva. Pero el hombre carnal, también aquel hombre que al ver aceptado a Cristo ya es salvo, pero sigue viviendo en la carne. Pero aquel hombre espiritual, aquella mujer espiritual, Cristo dijo, esperen y cuando sean revestidos del poder, porque yo enviaré, y ese Espíritu ya vino. Nosotros sabemos que Él fue derramado allí en Pentecostés, allí en la iglesia. En Hechos 2 nosotros leemos todo esto. Jesús le dijo a sus discípulos, esperen hasta que reciban poder de lo alto. Y ahí pueden comenzar a servirme. Jesús estaba alertando a sus discípulos. ¿Sabe que se necesita ser ungidos por Dios? Y esa unción del Espíritu, cuando el Espíritu viene, pero cuando el Espíritu toma el control de la vida de las personas, ese control que el Espíritu toma, eso es el poder de Dios que está en acción. Es ese poder que Cristo dijo, es necesario que ustedes lo reciban. Porque esto va a facilitar la obra de la iglesia. Porque es muy difícil. Y creo que es imposible que alguien sin unción, sin el poder, sin el Espíritu completamente dominándole y dirigiéndole pueda dar los pasos los cuales Dios quiera que dé. Es muy difícil que pueda. A veces en el ímpetu, a veces nosotros somos hasta muy entendidos de hacer algunas cosas humanamente y podemos juntar a algunas personas. Pero el asunto de la iglesia no es juntar. Es donde están los convertidos. Allí es donde están aquellos herederos del reino de Dios. Aquellos que por la eternidad van a vivir con el Señor. ¿Saben que Jesús estaba leyendo cuando Jesús comenzó su ministerio? Jesús allí fue, dice que Él entró a las aguas y fue bautizado, dice que el Espíritu descendió sobre Él. Y en ese momento en cual el Espíritu descendió sobre Él, inmediatamente el Espíritu dice que lo llevó al desierto.
para ser tentado por el diablo. El Espíritu lo llevó a Jesús. Jesús estaba totalmente revestido por el Espíritu de Dios. Y en ese momento fue cuando Jesús comenzó a convulsionar el mundo. Porque el mundo comenzó a ser convulsionado en el momento en el cual Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. Y dice que fue llevado al desierto. Y allí el diablo vino a tentarlo. Y allí el diablo comenzó a tentarlo. Quería matarlo. Quería destruirlo. Quería frenar ahora su ministerio. Pero no lo pudo hacer. Jesús le dijo, escrito está. Escrito está. Esto es así. Esto es así. Y el diablo dice que se apartó de él para confrontarnos con los espíritus del diablo, con los poderes de las tinieblas. Es imposible hacerlo humanamente. Nunca lo podemos hacer. Jamás lo vamos a conseguir hacer. Aunque a veces decimos el diablo está vencido. Sí, Jesús lo venció. Pero hay que quebrar su poder, hay que quebrar sus ataduras, hay que romper sus obras. Él está vencido. Pero hay algunas personas que creen que el diablo tiene menos fuerza humanamente que algunos de nosotros. Qué error, que falla muy grande. O confrontarse al diablo sin estar revestido con el Espíritu de Dios. No es tan sencillo así. Y Jesús vino luego del desierto y él dijo así: por cuanto el Espíritu de Dios está sobre mí, ahora yo estoy preparado. Y lo habla allí en Lucas 4:18. Dijo, estoy preparado para traerle luz a los ciegos, para traerle libertad a los oprimidos, para traer refrigerio al cansado. Pero el momento que el Espíritu estaba revestiéndole completamente, Jesús comenzó su ministerio y comenzó con una convicción tal. Inclusive en Hechos 10:38 nos dice que Jesús, ungido por el Espíritu Santo, anduvo sanando todas las enfermedades y liberando a las personas todas que estaban oprimidas por el diablo. Lo anduvo haciendo en el poder del Espíritu de Dios. Lo anduvo haciendo revestido por el Espíritu de Dios. Había que recibir esa dotación. El Señor decía, tienen que recibir esa dotación. El Evangelio es poder de Dios. Para predicarlo hay que predicar en el poder de Dios. Si no es una palabra como cualquier filosofía, como cualquier letra, como cualquier libro. Si no está el poder de Dios acompañando aquella palabra, si no está el poder de Dios acompañando allí la prédica, si no está el poder de Dios acompañando la oración, la intercesión, cuando hablamos de Cristo a las personas, si no está el poder de Dios, el diablo muchas veces nos avergüenza. El diablo se ríe de nosotros. Yo ayer veía a aquella mujer muy instruida rechazando aquello, confrontando. No puede ver a veces luz y ver a través de los ojos de las personas. Y mire, quiero decirle que quizás alguna diga, pero mi esposo, como decía ella, mi esposo es una persona muy buena, no cree en nada, pero es muy buena. Yo creo que Dios un día lo va a llevar con él. Eso escuchamos estas veces. No, pero mira, le voy a predicar a mi marido, le voy a predicar a mi esposa, le voy a predicar a mis hijos. Y a veces ellos, usados por el diablo, muchas veces se ríen, se mofan de lo que decimos. Claro, a veces lo hacemos humanamente. Estamos hablando de esa palabra solo con las fuerzas humanas, la fuerza humana, nuestra naturaleza humana. Pero la palabra ungida, en el poder del Espíritu de Dios, tiene un efecto tremendo. Es donde ella dice, Dios, mi palabra no volverá vacía. Mi palabra no volverá vacía, sino que ella dará los frutos por el cual yo la he sembrado, yo la he enviado. Ella producirá. Ella por sí, ella produce, porque el poder de Dios está allí, está acompañando. Sin el poder del Espíritu Santo,
una persona es inútil que quiera hacer las obras de Jesús. Por más que estudie la palabra, por más que conozca de memoria, por más que vaya a la iglesia, por más que haga un montón de cosas, muchas veces somos cristianos, pero no vemos producir efecto en las cosas que hacemos. Cuando predicamos, cuando le hablamos a las personas, porque a veces uno cree que únicamente el predicador que está delante es el que llega a las personas que se convierten. No, todo cristiano puede llevar a otras personas a convertirse. Cualquier cristiano. Donde el Espíritu de Dios esté allí revistiendo a esa persona habla y hay poder y hay autoridad en lo que dice. Hay cosas que suceden. El Evangelio no es de una palabra inventada en este mundo. No es algo que fue inventado aquí. Dice, es poder de Dios para que se salven. Para que se salven las personas. Para que las personas sean arrebatadas de las garras del diablo. El diablo ha sido derrotado, pero su poder tiene que ser quebrado. Jesús lo derrotó, pero Él está vivito y coleando ahí. Y está sujetando a muchas personas para que no reciba la luz del Evangelio. Y lo dice en 2 Corintios 4, dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no escuchen el Evangelio, para que no crean y para que no se salven. Están cegados. Y no se puede romper eso humanamente. No se puede romper con nuestros gritos o con nuestros palabreríos. Pero sí se puede romper cuando el Espíritu de Dios comienza a actuar y comienza a golpear allí. Eso comienza a romperse, comienza a abrirse aquello. ¿Saben que algunos teólogos han hablado, al estudiar la palabra del Señor, que Jesús pasó una cuarta parte de su ministerio en una confrontación directa con los poderes de las tinieblas? Pasó una confrontación directa. Pero la Biblia nos enseña que después que el Espíritu de Dios vino sobre él, ahí comenzó una confrontación directa con los poderes de las tinieblas. Y nos hablan los estudiosos que dice que una cuarta parte de su ministerio él pasó golpeando contra los poderes de las tinieblas. Fue contra este inmenso poder que gobierna este mundo. Allí Juan 10:10 nos habla del ladrón, pero entendemos que es el diablo. El ladrón vino para robar, matar y destruir. Jesús dijo, y yo vine para que tengan vida, y vida en abundancia. Y las personas necesitan recibir vida y vida en abundancia, como hemos recibido aquellos que hemos recibido al Señor. Pero es que el diablo no los va a soltar así. No es porque lleguemos con una Biblia bien grande, porque tengamos una iglesia muy grande, un cartel muy grande, o andemos muy elegantes. No es esto lo que va a romper esto. Porque el Evangelio es de Dios, no es nuestro. Es del cielo, no es de la tierra. La cabeza es Jesucristo, es el Dios del cielo, no de la tierra. Dice que el Espíritu conoce las cosas que están en el corazón de Dios, así como nuestro Espíritu conoce lo que está en nosotros. Qué hermoso es cuando podemos escuchar la voz del Espíritu de Dios que nos está direccionando, cuando está hablando, y cuando somos sensibles a Él. Cuando somos muy sensibles, podamos estar escuchando cuando Él nos habla, cuando Él nos guía. Quien es guiado por el Espíritu de Dios hace muchas veces cosas que en otro tiempo no lo haría. Va a lugares que en otro tiempo no haría. Y su vida a veces va para allá y va para allá. Es como el viento, dice el Espíritu. Y aquellos que son guiados por el Espíritu, muchas veces se sienten para qué lado vamos.
qué lado estamos? Porque el Espíritu está guiando, le está controlando. Cuando hay sensibilidad de escuchar, cuando hay una entrega completa, cuando los oídos espirituales están paraditos, cuando dentro de nosotros no hay otros ideales y otras cosas que es primer lugar a Dios, cuando el primer lugar es Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? Ama a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Cuando se está amando el primer mandamiento, se lo está cumpliendo. Se está entregado completamente a Dios. Lo que vale, lo que importa, es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere. No lo que su siervo, su sierva quieren, sino lo que Dios quiere. Cuando los cristianos comienzan a actuar así, cuando comienzan a entregarse de esa manera, el Espíritu comienza a llevarlos y a guiarlos. Las cargas se tornan más livianas. Las luchas ya no son tan prolongadas. Porque el poder de Dios está con libertad fluyendo. Está fluyendo con libertad el poder de Dios. Cuando el poder de Dios comienza a fluir con libertad, comienza a impactar, comienza a golpear, comienza a romper. Los caminos comienzan a abrirse. Los milagros comienzan a suceder. Y uno se alegra con eso. Y las personas se alegran. Y las personas se salvan. Y las personas se sanan. Y las iglesias son poderosas. Y la unción, cuando estamos cantando, es lindo, el Espíritu se mueve con esa libertad. Y guía a los músicos. Y guía a los líderes. Y guía a los diáconos. Y claro que guía al pastor. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, dice Efesios 6:12. Hay una lucha. Nosotros los cristianos pensamos a veces, algunos, que ya nos convertimos y ahora está todo bien, pero no es verdad. No es verdad que esté todo bien. Ya estamos con el nombre en el reino de los cielos, ya está todo bien allá. Hay una gran lucha, nos tornamos enemigos de Satanás. Nos tornamos enemigos de Satanás. Y al tornarnos enemigos de Satanás, él arremete contra nosotros. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra un ejército muy bien organizado. Principados, potestades, gobernantes de las tinieblas, espíritus que habitan un área espiritual que dice las regiones celestes. Y hay una lucha impactante sobre esto. Y mire que el cristiano no puede decir, no, a ver, está bien, yo de este lado y el diablo del otro lado. Él no va a estar allí, él no le va a escuchar. Yo aquí y él allá. En primer lugar, si usted es cristiano, usted se libertó de él. Y si usted se libertó de él, se libertó a fuerza. Porque ustedes no creen que una persona se liberta así nomás, que el diablo suelta así nomás, y eso no es la verdad. Porque es necesario la unción y el poder del Espíritu de Dios. Porque es el único que rompe, es el único que revienta esas ataduras que la persona tiene con el diablo. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no escuchen el Evangelio, para que no tengan luz, para que no se conviertan. O sea, no es tan sencillo una persona convertirse. No es tan sencillo. Humanamente es imposible. Humanamente es imposible que una persona se convierta. Porque no hay poder en una persona humana para romper eso. No hay fuerza, no hay manera que se rompa esto. Las personas se convierten cuando el poder del Espíritu de Dios rompe esto, quiebra esto. Jesucristo nos ha comprado, pero el Espíritu nos ha libertado. Jesucristo pagó el precio por nosotros, pero el Espíritu rompe
las ligaduras con el diablo. Sin el Espíritu Santo la obra no se puede hacer. Una persona no puede convertirse. Cristo ha pagado el precio por nosotros, pero el Espíritu de Dios, con su poder, ha roto las ligaduras que el diablo tenía con nosotros. Y ahí somos libres. Es por eso cuando vemos a una persona que realmente se convierte, adentro de su alma, de su espíritu, hay una libertad. La persona cuando realmente se convierte, que el Espíritu ha quebrado aquellas ataduras, siente una sed y un deseo del Espíritu de Dios, siente una sed y una necesidad de la palabra de Dios, comienza a mirar hacia arriba, se siente libre. No es como algunos he escuchado predicar que quedan ricos y... No es esto. Estas son algunas consecuencias que Dios bendice, pero no es que quede rico. De plata me refiero. Ni que vayamos a ir a una iglesia para quedar rico, porque eso no es el Evangelio. El Evangelio es poder para salvación. Es salvar, el Evangelio es salvar a las personas. Pero claro, es como dice Mateo allí 6:33: buscad el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas serán añadidas a aquello. Pero Cristo vino a morir por las personas para que se liberten. Tenemos una guerra y una batalla. Nosotros tenemos una guerra, una batalla constante. Y Dios quiere darnos una provisión de ese poder para resistir, para avanzar, para que las personas se conviertan, para que veamos los que están a nuestro alrededor convertirse. Porque el cristiano es el que se convierte, es el que Dios convierte. Porque no es aquel que únicamente piensa, bueno, es algo bueno la iglesia, entonces voy a ir porque es algo bueno, hay personas buenas. No es por esto. Es la persona cuando acepta a Cristo realmente su vida cambia de rumbo. Una persona si aceptó a Cristo y realmente lo recibió y su vida no cambió de rumbo, es difícil de ver esto. Muchas veces vemos que los cristianos están en la carne. Y cuando están en la carne pueden hasta hablar en lenguas, porque algunos creen que llenos del Espíritu Santo solo hablan en lenguas, solo profetizan y solo hacen milagros. No es esto. No es. Estas son algunas consecuencias, pero no. Yo he visto al diablo hablar en lenguas. Yo he visto al diablo profetizar. Ya lo he escuchado muchas veces. Ya lo he visto dentro de la iglesia. Y a veces una lengua más cerrada que muchos cristianos hablamos. Una lengua que algunos hasta escuchan y parece que me eriza, dice. Pero a veces erizan porque está lo oscuro de las tinieblas allí. Por eso es tan necesario estar llenos de Dios. Por eso es tan necesario estar llenos del Espíritu de Dios. No vamos a ser engañados. No van a ser desviados los caminos que el Señor está trazando para nosotros. No vamos a abandonarnos. No vamos a dejarnos. No vamos a debilitarnos. No vamos a entregarnos. El Espíritu de Dios lleno en el cristiano, el diablo cosquillea cuando está cerca nuestro. El diablo se inquieta. El diablo siente la presencia del Espíritu de Dios. Y él cosquillea. ¿Cuántas veces algunos de ustedes llenos del Espíritu, quién sabe, han cruzado en alguno y ellos se han dado una sacudida? Y no precisa ni uno darse cuenta. No precisa ni uno estar averiguando. ¿Será que el Espíritu, será que el diablo está aquí? ¿Será que hay algún espíritu del diablo? No necesita ni saberlo. El Señor ya lo sabe, la unción del Espíritu va allí. Allí en
Hechos 1:8, Señor Jesús también le dice a sus discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y ahí recién me seréis testigos. Dios no quiere que andemos en la carne haciendo su obra. Dios no quiere que los cristianos anden en la carne haciendo la obra de Él. Que el cristiano en la carne haciendo la obra sin una plenitud del Espíritu es comida para el diablo. El diablo lo mastica, lo humilla, se ríe de él, se mofa del cristiano que anda en la carne. Y uno a veces se desmotiva, el cristiano a veces, pero es que yo no consigo, es que yo no sé qué me pasa, es que yo hablo y nadie cree, yo les predico y no me escuchan, he orado por una persona y no sé lo que pasa, ya me cansé de orar, yo no sé, y de vez en cuando estoy allá en el fondo, y de vez en cuando parece que aquellas cargas me aplastan. Yo a veces estoy, ayer alguien me mandó un mensaje, me dijo: pastor, por favor, ore por mí, no aguanto más. Yo dije: sí. Le mandé un mensaje, no sabía quién era. Le dije: es que parece que voy a explotar. Los días estuve orando por esa persona el viernes, y se quedó también: ay, pastor, el domingo usted oré, me quedé tan bien, pero esta semana ya andaba esto sobre mí, y oré el viernes, estaba también. Yo dije: usted tiene que buscar a Dios, si no voy a tener que hacerle una foto al pastor y colgarle a su pescuezo para que sea pidiendo constantemente que el pastor ore por usted. Es que a veces los cristianos no buscan al Espíritu de Dios, no busca a Dios, no le dan libertad. Entonces el cristiano anda en aquellos bajón, parece una montaña rusa, anda arriba y el diablo le da un pisotón y él va allá abajo y allá le prende un zapatazo y sube para arriba. Entonces el cristiano anda en aquel sube y baja. Y no sé, y el diablo, y claro que el diablo se le viene arriba. ¿Usted cree que qué? Yo recuerdo cuando mi esposa oraba por mí, iba a la iglesia y yo llegaba en las casas, quería el pescuezo de ella. Yo quería el pescuezo y sabía que ya estaba en la iglesia sin llegar a casa. Si yo decía: ya está metida, ya llevando dinero para esos ladrones. Y me decían que como gallina atada de la cola, decía mi madre. Capaz que como gallo. ¿Usted qué quiere? ¿Lo qué? ¿Usted cree lo qué? Que si hay alguien que no es cristiano en su casa y usted es cristiano y está buscando a Dios y anda lleno del Espíritu de Dios, ¿cómo usted cree que se sentirá esa persona que está en su casa? Se siente peor que usted. Que pasa que muchas veces el diablo le gana el tirón y el diablo le dice: sí, no, estás mal, tú no vas a hacer eso, estás cansado, tú no ves que te va a pisar arriba. Yo siempre le he dicho algo, gracias a Dios que no tuvo problema hasta ahora. Siempre le he dicho: un día una persona se me pone con el diablo arriba, él se cae. Si él se me toca, yo por las dudas le aviso a ustedes: si me toca y me golpea es porque aquello está haciendo en la carne, entonces yo golpeo también. Porque si es el diablo que está allí, no tiene cómo golpear. Porque el diablo no tiene más poder que Dios. No lo tiene más poder que Dios. Pero es que a veces los cristianos nos enojamos con las personas y no se convierten. Tenemos aquel hombre incrédulo allá en casa, duro, terco, burro. Aquellos hijos allá en casa, terco, burros. Y a veces nos hacen la vida imposible. Y tenemos a Dios en el corazón. Llenarnos del Espíritu de Dios y reprender estas cosas. Hace poco vino una hermana a la iglesia y me dijo: pastor, ¿sabe que mi marido me tiene la vida imposible? Yo dije: sí, hoy ya no lo aguanto más. Dije: aguántale un poquito más. Y le dije: pero sin creer, su marido, sí es sin creer. Ponga las manos en su cama de noche y ore y bendiga y dígale: Señor, envía poder tuyo aquí, Señor. Dice: pastor, el otro día pasó toda la noche revolcándose. Me imagino el fuego que debería estar sintiendo allí. ¿Sabe que es una promesa? ¿Sabe? En el libro de Joel 2:28 nos habla. Y allí Pedro lo recuerda en Hechos 2:16. Esto es lo dicho por el profeta: derramaré de mi espíritu sobre toda carne.
Y en ese tiempo sucederán grandes cosas, y todos los que invocaren el nombre del Señor Jesús serán salvos. Querer hacer la obra de Dios sin estar lleno de Dios es un suicidio. Es un suicidio. Porque el diablo no va a aflojar tan sencillamente así. Él no va muy sencillamente así darle cruzada. ¿Qué usted cree cuando viene por primera vez a la iglesia o a escuchar la palabra de Dios y comienza a sentirse inquieto, incómodo? ¿Qué es que hace a la persona sentirse incómoda y sentirse inquieta? Y muchas veces está en la iglesia hasta... ¿Qué es lo que hace a la persona comenzar a sentir los sueños? Y no se acomoda, a veces está en el banco y otra vez sale a la iglesia y no vuelve más. Me sentí tan mal. Yo recuerdo una vez un hermano me para en la puerta y me dice: pastor, hace 3 meses que estoy viniendo. Yo dije: sí. Y más de una vez tuve con ganas de subirlo allá y bajarlo del pescuezo. Yo dije: ¿qué pasó? Ese día había predicado: arrepiéntete, sálvate o te vas al infierno. Y él había cruzado y se había arrepentido. Entonces me habló: tenía tanta rabia contra usted, tenía tanta rabia, que yo no sé, yo venía solo por la bronca que tenía. Que todos vengan bronqueados a la iglesia así. ¿Qué se convierte? No lo podemos hacer humanamente. Si llega una persona de esa que está embronqueada así humanamente, va a traerse más confusión, va a traerse más problemas. Porque cuando está ese tipo de broncas y cosas, lo que está adentro, ese tipo de bronca no es humana. El Espíritu Santo, cuando vino, Él vino como un viento recio. Eso significaba poder. Y está al alcance de todos. Y los poderes del infierno no pueden resistir. Recuerdo hace poco, estuve en la casa de un hermano allá de la iglesia. Ahora es hermano, ese tiempo no era todavía. Ahora es hermano. Yo siempre tengo mucho cuidado con decir mis hermanos cristianos. Cuando hay un montón así, yo digo mis hermanos, porque yo creo que más de uno va a haber. Espero que sean todos. Y fuimos a orar para este hermano. Tenía un problema en su columna. Según los médicos, ya él tenía que jubilarse. Muchacho bien joven, 30 y pocos años. Y fuimos a orar. Y uno de los líderes de la iglesia me dijo: pastor, sí, está bien, vamos a orar. Cuando llegué en su casa, este hombre estaba paralizado en una silla. Dice: no he podido ni tomar el mate ni mover el pescuezo. Tomando no sé qué tipos de inyecciones fuertísimas. Incrédulo, que daba miedo. Ya lo sabía, él se reía. Él me miraba, a veces daba una sonrisita de esa, como diciendo: sin más, yo estoy allá arriba. Llegamos con este líder allá en su casa y yo le dije: Señor, pon un poquito de fuego aquí. Y yo le dije: ¿puedes pararte? Oro ahí por ti nomás. Él dijo: no, ahora parado. Estaba un día bastante frío, estaba camperas y bus. Y comenzó a levantarse y se acomodó contra la estufa. Y dijo: llore. Yo dije a otro líder, dije: ven, Alejandro, vamos a orar. Pero no el Castillo, no es Alejandro Castillo, es otro Alejandro más chiquito. Y cuando comenzamos a orar, este hombre comenzó a estrellarle su columna y sus huesos. Y yo le dije: lo que sientes, yo quiero que me lo digas. ¿Sentiste algo? No. Pero comenzó a sacar su campera. Y ahí comenzó a sacar su buzo. Y después dije: está bien, nos vamos. ¿Cómo estás? No sé, creo que bien. Nos fuimos. Al rato lo veo cruzar enfrente de la iglesia. Yo le dije: el hombre está cruzando de auto enfrente de la iglesia. Dije: manejando. En los pocos días, con la esposa estaba hablando con él y me dijo: yo me estaba riendo suyo cuando fue allá a orar por mí. Yo dije: qué payasada esta, mire si voy a mejorar. Si el médico me dio un montón de inyección, no mejoré, ¿qué me voy a mejorar? Yo me estaba riendo. Y yo dije: sí. Y ahí vino un fuego, me quemó todo por adentro, que eso incendiaba todo y que
mi columna quemaba y que mi cabeza quemaba y que prendía fuego y que me da calor. Y yo dije, ¿qué pasó con eso? Que Dios existe. Esto quiero decirles. ¿Saben? Dios es Dios. El Espíritu de Dios quiere hacer la obra. El Espíritu de Dios quiere hacer la obra. Dios quiere manifestarse. Dios quiere manifestarse. Dios quiere decir, yo existo, yo soy real, yo quiero salvar a las personas. Pero es que resulta que a veces yo no permito que Dios se manifieste. Yo no autorizo a veces que Dios me use. Yo no lo busco, yo no me entrego a Él. A veces estoy salvo y estoy tranquilo, ya estoy salvo. Ahora puedo ir a la iglesia a escuchar la palabra. Pero no es esto que Dios quiere. Dios quiere manifestarse a través de sus hijos y de sus hijas. Y manifestarse de verdad. O sea, no es solo palabreríos. Dios quiere manifestarse de verdad. Dios quiere decirle a los hombres de la humanidad, yo estoy aquí. Yo estoy a través de este hombre, a través de esta mujer, a través de este joven, a través de este anciano. Estoy aquí diciéndoles, envié a mi hijo al mundo a morir por ustedes. Para que ustedes reciban perdón y reciban vida. Dios quiere hacer estas cosas. Dios quiere hablar. Dios quiere utilizarnos. Dios quiere hacer milagros a través de nuestras vidas. Dios quiere manifestarse en prodigios. Dios quiere que esa iglesia sea la iglesia de Cristo, una iglesia poderosa donde se vean las maravillas del Señor, a donde cada cristiano pueda cada día despertar y decir, Dios me hizo esto en mi vida, Dios hizo esto en la vida del otro, en la vida del otro, en la vida del otro. Dios es grande, Dios es poderoso, no hay nada imposible para Él. Dios quiere hacer estas cosas. Dios está deseoso de hacer esto. Dios está deseoso. El otro día en Tranqueras sabía que estaban viniendo de Montevideo haciendo unas reuniones sabía porque vienen allá a Montevideo y comienza a ofrecer cargo a la gente y muchos van de la iglesia y salen y van a un lado. Y el otro día en un velorio se dio que nos encontramos. En el velorio a veces nos encontramos mucha gente, ¿no? Y me dijo, dice, si venimos de Montevideo porque Dios está haciendo obras maravillosas a través nuestra. Yo dije, qué hermoso. ¿Qué tipo de obras? Estamos ya con un montón de personas en la iglesia. Y yo le dije, ¿se convirtieron esa gente? Bueno, todavía no, eso ya eran gente de la iglesia. Yo dije, bueno, está haciendo qué grandes cosas. Están sacando gente de las iglesias y eso es grandes cosas que Dios está haciendo. Yo creí que me iba a decir que se estaban convirtiendo muchos de aquellos duros que ya casi que a veces me canso de hablarles y se me termina Tranqueras y llego a un lugar y a veces ya digo, y le hablo y alguna vez ya me dice, pero ya nos conocíamos y yo a veces me acuerdo, porque somos tan poquitos allá que dice que Tranqueras, para quien no conoce, dice que es tan grande que usted pone la primera, cuando va a meter la segunda se le terminó la ciudad. Dice que allá hay lentes que le dan a la gente, solo lentes de cerca, no de lejos, porque ya leen, ya miran todo. Pero yo me quedé contento porque le digo, Dios, estás usando unos ministerios hermosos. Entonces, esa gente dura que no hemos podido todavía llegar a eso, se están convirtiendo. Bueno, la verdad es que no me habló ninguna obra que Dios estuviera haciendo. Así que uno puede decir, wow, qué bueno, se están convirtiendo, hay nuevas personas convertidas, hay sanidades, hay milagros, qué hermoso. El Espíritu se manifiesta, ¿sabe? Una de las manifestaciones es el fuego. El otro día decía una hermana en la iglesia, parecía que me soplaban en los oídos y yo empecé a mirar, no había nadie. Espíritu, la presencia del Espíritu de Dios, el poder de Dios. ¿Qué hace el poder de Dios? Él está confirmando su palabra. Si yo escuchaba a esta mujer y yo realmente me alegré, no me reí, pero después me reí, sí. Pero
Ya me había dicho no sé cuántas cosas. Dije, te ablandas, Dios te ablanda. ¿Cómo Dios ablanda a las personas? Pero es que están dominadas. Necesitan ser sueltas. Necesita ser quebrado esto que los domina. ¿Sabe? Pablo es un hombre que me hubiera gustado conocer a Pablo después que él se convirtió, no antes. Pero cómo Pablo cambió su vida realmente, y las cosas que Pablo... 3 veces he rogado al Señor, quítate de mí este aguijón. Y el Señor dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, echa fuera ese orgullo, Pablo, porque el poder de Dios se manifiesta a través de la humildad del ser humano, de la debilidad, porque Dios no quiere que se le roben la gloria a Él. Dios no está ahí diciendo róbenme la gloria es de Dios. Pero Pablo tenía sus cambios en la vida, y creo que de vez en cuando Pablo debía venir, aquel viejo Pablo debía levantarse, pero eso lo ayudaba también, porque a veces nosotros los cristianos somos también un poco llenos del Espíritu. A veces no avanzamos como Dios quiere que avancemos. Le estaba hablando ahora de la iglesia grande acá, y yo estaba mirando allí, ya estaba viendo. Estaba hablando que va el año que viene, va a agrandar más, que va a haber 300 personas. Y yo lo miraba, y esto me alegra el corazón. Yo le decía, Señor, qué sueño lindo, eso es tuyo. Es el sueño de Dios. Es el sueño de Dios. Que las personas se conviertan. Que las personas se entreguen al Señor. Ese es el sueño de Dios, es el deseo de Dios. Eso está impregnado en el corazón de Dios, impregnado en el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo impregna a la persona con esto, la persona lo primero que siente es, están perdidos y tienen que convertirse. Y si se mueren se van al infierno. Y ya no hay más vuelta para ellos. Y ya no hay más vuelta para su esposo, que es incrédulo, se muere, para su hijo, que es incrédulo, se muere, para su mujer, que es incrédula, si se muere, para sus vecinos. Si se mueren, ya no hay más vuelta para ellos si no tienen a Cristo. Y si no se convierten y usted los ve morir, ¿cómo podrá después descansar? La unción del Espíritu de Dios sobre su vida le va a hacer amar esas vidas que aún no se han convertido. Le va a dar fuerzas cuando ya no les queda más. Le va a dar coraje. Le va a sacar esa vergüenza que tiene de hablar de Cristo. Le va a ungir. Y los ángeles del cielo hacen fiesta. Hacen fiesta cuando se convierte. Festejan en el cielo. Y el Espíritu de Dios se multiplica sobre su vida. Se multiplica sobre su vida. Ya muchos no se van a gozar y a reír de usted. Yo recuerdo una vez que llego en Artigas trabajando en una obra allá, y había una señora que venía a vendernos pastel y masa, y yo a veces estaba trabajando y en mediodía no sabía comer, le compraba algo para seguir corriendo, porque yo era muy adicto al trabajo y creo que sigo siendo todavía. Que ahora estoy de chacrero, ya no sé más, tengo que inventar algo más, ¿por qué? Pero yo recuerdo que esta mujer cuando llegaba y tenía una delicadeza muy especial de hablar, una mujer que había mucha paz, y era hasta lindo acercarse cerca, pero había un rechazo. Yo me acuerdo que ella llegaba y yo le decía, hermana, mire, ¿qué iba a ser mi hermana si el diablo me dominaba? Y un día alguien, cuando ella se acerca, le dijo así a ella,
esto no es nada de la iglesia, esto es un de demonio. Y ella me miró y me dijo, Jesucristo te ama. Y me cayó una vergüenza, un dolor tan grande que salí huyendo de la presencia donde estaba aquella mujer. Y nunca más fui a comprarle más nada porque no me animaba a enfrentarla. ¿Qué hace el Espíritu de Dios dentro de una persona? Cuando esa persona está revestida del poder de Dios. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? El cristiano tiene poder cuando está ungido. Tiene poder. Estremecen los cimientos del infierno. El diablo estrella los ojos, trata de golpear de lejos. Las personas comienzan a sentir esto. Pablo entendió que era mejor estar llenos del poder de Dios que del orgullo, que de la altivez, que de la soberbia. Él entendió esto, entonces con todo aquello él decía, ¡ay! El poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo estaba lleno del poder de Dios. Donde él llegaba, donde Pablo cruzaba, y allí se iban levantando las iglesias. Y allí se iban convirtiendo todos. Inclusive cuando algunos lo ponían en una cárcel o algo, quedaban inquietos y no se convertían, pero sabían que la presencia de aquel hombre era poderosa. Inclusive hay Pedro, que en un cierto momento con Juan, lo prendieron y luego toda aquella autoridad religiosa vinieron sobre él y dijeron, pero ustedes están llenando esto de esa prédica y no era para ustedes predicar sobre esto. Pero dijeron, reconocemos que ustedes estuvieron con Jesús. Y no eran ni sabios ni muy entendidos. No era que fueran ni sabios ni muy entendidos, pero fueron hombres enseñados por Jesús, hombres que aprendieron con Jesús, hombres que caminaban llenos del Espíritu de Dios. Había una diferencia, hay una diferencia la mujer llena del Espíritu, hay una diferencia el hombre lleno del Espíritu, hay una gran diferencia. Aún el entendimiento de la palabra, uno va a la palabra de Dios, da luz, da discernimiento, da comprensión. Cuando el Espíritu está dominando, no es poderes humanos, no es poderes nuestros, es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Uno a veces no tiene que luchar contra algunas personas, a veces hermanos de la iglesia. Yo recuerdo que un tiempo hablábamos sobre ciertas cosas que la iglesia iba a conquistar. Recuerdo algún hermano en un momento me dijo, sí, pero esta cantranquera es difícil. Es difícil. Es medio imposible. Ay, a veces el diablo cómo usa esto para querer bajonearnos. Yo recuerdo que seguida estábamos yendo para allá. Un día el Señor me dijo, los cimientos de esta ciudad vamos a estremecerlos. Vamos a sacar el diablo de abajo de las piedras que estén. Y vamos a multiplicar la iglesia del Señor. Había que creer en esto. Yo comencé a creyendo en esto, no era fácil. Cuando hay mucha gente negativa alrededor de uno, mucha gente sin fe, mucha gente que son a veces cristianos débiles en la fe, aquellos cristianos que son carnales y a veces bien carnales. Y es difícil a veces acompañar al líder, a veces acompañar al pastor, acompañar a algún hermano, algún liderazgo. Es difícil a veces porque Dios a veces comienza a poner el sueño a través de su espíritu en su siervo y a veces comienza aquella palabra negativa. Y a veces el diablo usa aquella palabra negativa. No es posible. Es un sueño grande de más. Yo recuerdo que te echamos allá a la iglesia
Yo hice una sorpresa para ellos. Preparamos toda la mesa de Santa Cena adentro y aún yo tenía la puerta, era una puerta corrediza. O sea, una chapa de esas, 2 chapas de 3 metros que la arrastrábamos en el suelo. Y las ventanas no teníamos vidrio todavía, pero yo le ponía unas bolsas. Y el piso no teníamos cerámica todavía, pero le puse un contrapiso de esos bien económicos mismos, que cuando pasaban la escoba levantaba una nube de polvo que las hermanas barrían con un balde de agua. Y recuerdo que la Santa Cena la armamos adentro y estoy predicando Juan 15. Y yo recuerdo que cuando terminé la predicación, tomé un hermano que estaba allá, que ahora ha fallecido, un hermano lleno del Espíritu de Dios. Él falleció, ya le habían sacado una vista, después de cortaron un pie, y él decía: mejor entrar en el reino de los cielos sin un ojo, mejor entrar en el reino de los cielos sin una pierna. Y ahí le iban cortando y murió. Lo tomé en los brazos, para mejor un hombre de 2 metros, pesando como 100 kilos, ustedes se imaginan cómo iba. Cuando le grité a mi hijo: ¡abre la puerta!, él le erraba al tirar el portón, porque claro, eran unas chapas de lata. Y cuando entramos adentro, éramos un puñadito. Y cuando llegamos adentro, un hermano muy viejo de la iglesia me dijo: ¿y cuándo vamos a llenar esto? Es demasiado grande. Y Dios, el Señor, lo ha llenado. Cuando el Espíritu pone un sueño dentro del corazón de su siervo, cuando el Espíritu comienza a hablarle, hay que guiarse por lo que dice Él. Y no hay imposibles, porque cuando Dios está en el control y hay un dominio del Espíritu, Dios traza las metas y guía a sus siervos. Y cumple, y sucede, y se realiza. Y no hay quien se ponga delante. No hay quien se ponga delante. Siempre he dicho que cuando un siervo de Dios lleno de su Espíritu está guiado por Dios y alguien pone el dedo, Dios corta ese dedo. Y si pone la mano, Dios corta esa mano. Y si pone su pescuezo, Dios corta el pescuezo. Porque cuando la obra está guiada por Dios, cuando el Espíritu de Dios está guiando, nadie, absolutamente nadie puede ponerse delante y resistir. Porque está el Creador de todas las cosas ahí guiando las cosas. Y donde está el Creador, su poder está allí, su presencia está allí. El mismo infierno estremece. El Espíritu Santo, la misión de Él, y allí lo dice, porque el Espíritu Santo allí convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sabe? El gran pecado en el mundo para el Espíritu Santo es rechazar a Jesucristo. Eso es el gran pecado. ¿Sabe que el Espíritu Santo, cuando confronta a una persona y ve rechazar a Cristo, ese es el terrible pecado que el Espíritu Santo ve en el mundo? Es terrible el Espíritu Santo cuando rechazan a Jesús. Cuando el Espíritu Santo se confronta con las personas, le pone un espejo delante y le muestra su pecado. Jesús dijo: yo no vine a condenar al mundo, yo vine a salvarlo. Y Jesús murió para que el mundo se salvara. Y cuando las personas rechazan esa salvación en Cristo, ese es el terrible pecado. Es el terrible pecado de la humanidad. Es terrible. La persona, cuando el Espíritu toma cuenta, hay una convicción de pecado. Y lo primero que siente, yo siempre le digo a las personas cuando me vienen a decir, yo recuerdo había un profesor Carrizo, yo le decía: Pastor Juan, ¿cómo sé que una persona se convirtió? Él me dijo: por sus frutos os conoceréis. Es bien interesante esto, pero he descubierto otra cosa, que la persona cuando se convierte, lo primero que siente es el dolor
de estar contra Dios. Es lo más fuerte que siente. Es el dolor de estar contra Dios. Es la convicción de pecado que el Espíritu le coloca dentro. La persona se siente mísera, se siente mal, se siente totalmente desorganizada con Dios, se arrepiente. He visto esto en la conversión, esto que sucedió conmigo. Yo recuerdo el 16 de agosto cuando acepté a Cristo, me acuerdo el lugar que estaba. Y me acuerdo el dolor tan grande y tan profundo, y la vergüenza tan grande y tan profunda que vino dentro de mi ser, que yo no sabía de dónde salía aquello. La convicción del Espíritu coloca cuando la persona se confronta con su Cristo. El gran pecado del mundo a los ojos del Espíritu Santo es rechazar a Jesús. Dice, el Espíritu también convence de justicia, por cuanto voy al Padre, dice Jesús. Es que Jesús no podía ir al Padre hasta resucitar y ascender. Él tenía que morir, él no podía ir al Padre. Pero cuando él murió, resucitó, él ascendió a los cielos. De justicia, por cuanto voy al Padre. Él no podía ir antes. Él tenía que pasar todo ese proceso y él lo pasó. Justicia, pecado, justicia y juicio. Y juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Y toda persona que no entrega su corazón a Cristo recibe el castigo del príncipe de este mundo. El juicio es infierno eternamente. El que rechaza a Jesús, condena eterna, junto con Satanás, su Dios y su dueño. El que no es de Cristo en este mundo es del diablo. Y no hay otra alternativa media. Se es de Cristo o se es del diablo. Se es de uno o se es del otro. ¿Tienen alabanza? ¿Van a tocar algo? ¿Tienen alguna música o ponen música o algo? Está bien. Si alguno quiere tocar y lo toca, podría hacer alguna música. Yo no sé si todos los que están aquí han creído en Cristo, lo han recibido en su corazón. Espero que sí. Si hay alguno que no, aproveche la oportunidad y pídale al Señor que tome el control de su vida, entréguese a Él y dígale que